Buenas tardes a todos ustedes. Continuamos en la tarde de hoy, una tarde que ha sido enriquecedora en ese tercer bloque, viendo la transformación de nuestro consenso a una guía de práctica clínica y con la cual quedamos completamente entusiasmados y con las expectativas puestas al máximo para seguir. Y continuamos entonces en este bloque con unas grandes conferencias y con 4 conferencistas que nos acompañan desde diferentes sitios: Colombia, Canadá, Australia y Chile, y compartirán conocimientos para este cuarto bloque en donde integraremos el hueso, la grasa y el músculo. Ellos vienen de diferentes sitios, como les mencionaba, y comenzaremos la primera charla de interacción hueso, grasa y músculo, la aplicación terapéutica de lo que conocemos de la investigación, y para esto está el doctor Gustavo Duque, quien es líder mundial en investigación, tanto de envejecimiento muscular y esquelético, es especialista en geriatría, es investigador clínico y biomédico con un énfasis especial en interés en mecanismos y tratamiento de osteosarcopenia. Además es el jefe del Departamento de Medicina Interna y director del Instituto Australiano de Ciencias Musculoesqueléticas de la Universidad de Melbourne. Ha ganado múltiples premios en diferentes entidades a través de toda su trayectoria académica. En segundo lugar, nos acompaña el doctor José Fernando Gómez, quien nos resolverá una pregunta fascinante. ¿Fragilidad y caídas son el final del camino en sarcopenia? El doctor José Fernando es médico especialista en medicina interna y geriatría, es líder del grupo de investigación de gerontología y geriatría, adicional docente de la especialización tanto en medicina interna y geriatría, y docente de maestría de gerontología. Es investigador senior reconocido por Colciencias y coordina el programa de geriatría y gerontología de la Universidad de Cali. Además, es ganador del Presidential Award 2017 de la International Association of Gerontology and Geriatrics de la ciudad de San Francisco por los importantes desarrollos que ha sido en su área de desenvolvimiento profesional. En tercer lugar viene el doctor Ben Kirk, que nos acompaña desde Australia para compartir con nosotros sus conocimientos relacionados con el diagnóstico clínico y paraclínico de la osteosarcopenia. El doctor es PhD del Australian Institute for Musculoskeletal Science del Departamento de Medicina de la Universidad de Melbourne, es investigador de la Facultad de Medicina de la misma universidad y del Instituto Australiano de Ciencias Musculoesqueléticas. Además ocupa un puesto de investigación honorario en el Western Health Sunshine Hospital y su investigación se centra en comprender muchos de los aspectos biomecánicos e interacciones bioquímicas relacionadas con la pérdida ósea y muscular y el riesgo asociado de fracturas y pruebas desarrolladas para la detección. Y en cuarto lugar está el doctor Felipe Salet, que nos acompaña desde México, y él es médico especialista en medicina interna, geriatría de la Universidad de Chile. El doctor es doctor en ciencias médicas de la misma universidad, es director clínico de la Clínica de Fracturas y Caídas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es investigador en investigación clínica avanzada y adicionalmente del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del grupo de Gerociencia. Él finaliza este bloque con la conferencia de tratamiento farmacológico de la osteosarcopenia. Los dejo entonces con estas conferencias y estos 4 grandes expositores que nos acompañan en la tarde de hoy viernes, y los invito a ir dejándonos sus preguntas a través del chat que encuentran disponible en sus pantallas.
Quisiera empezar por agradecer la invitación de ACOM para presentarles hoy en el Congreso. Soy, por cierto, miembro honorario de ACOM hace algunos años de nuevo les quiero agradecer la invitación a hablar hoy de la interacción hueso, grasa y músculo. Y desde esta perspectiva hoy vamos a enfocarnos más desde la aproximación terapéutica a la patología que se asocia a las alteraciones en esta interacción. Estos son mis conflictos de intereses. Yo creo que ya introducir el tema de la osteosarcopenia no es necesario, tanto porque en los últimos 5 años está muy bien aceptado, mucha investigación se ha generado desde el punto de vista de patofisiología, de eventos adversos, de explicaciones biológicas y clínicas, de identificación de riesgo y de diagnóstico, así que no voy a hablar mucho. Sin embargo, sí quiero hacerles una pequeña mención de lo que entendemos como osteosarcopenia, ya que, como pueden ver en la parte superior de la diapositiva, hay una serie de factores de riesgo que son compartidos entre las dos entidades, entre osteopenia, osteoporosis y sarcopenia. Cuando todos esos factores de riesgo o algunos de ellos están presentes, tenemos que se desarrolla una pérdida patológica tanto de hueso como de músculo, en lo que conocemos como osteopenia, osteoporosis y sarcopenia, y en algunos pacientes, digo algunos dependiendo de la cohorte o del grupo que se está estudiando, puede ir desde alrededor del 12% de los individuos, personas mayores, o puede ir hasta el 42% en pacientes de alto riesgo, como los que observamos en nuestra clínica de caídas y fracturas. Lo importante aquí es que cuando diagnosticamos osteosarcopenia estamos identificando un síndrome que involucra una patofisiología específica en la que hay alteraciones en la comunicación entre el hueso y el músculo y entre el músculo y el hueso, y al mismo tiempo un tercer factor importante y determinante en la patofisiología de la osteosarcopenia es la presencia de grasa. Y de nuevo, cuando hablo de grasa y cuando hablo de este síndrome, no estoy hablando de otros síndromes asociados. Cuando hablo de grasa, en este caso, hablo de la grasa que infiltra la médula ósea y hablo de la grasa que infiltra la fibra muscular y que infiltra el músculo. No estoy hablando de obesidad, no estoy hablando de otro tipo de grasa. Y esto es relevante porque sabemos que esta grasa produce estas adipoquinas que son tóxicas, y no solamente son adipoquinas, pero también son ácidos grasos que tienen un efecto bastante tóxico tanto en el músculo como en el hueso. Así que, ¿por qué es importante esto? Pues porque cuando hay esta alteración, esta desconexión entre el músculo y el hueso, y con un intermediario que es tóxico como la grasa, lo que vamos a tener al final es una patología que afecta a nuestros pacientes, particularmente a nuestros pacientes mayores, y que va a generar un incremento en el riesgo de eventos adversos, incluyendo caídas, fracturas, pérdida de la movilidad, depresión, inmovilidad, admisión en cuidados de larga estancia y, ya lo sabemos también, poca calidad de vida y alta mortalidad. Así que si queremos prevenir y queremos prevenir estos eventos, debemos tratar la patología desde el punto de vista comprensivo y multidimensional, en el que vamos a tratar de enfocarnos en mejorar no solo la masa muscular, sino también la masa ósea, y mejorar la calidad de esos dos tejidos y al mismo tiempo hacerlos lo suficientemente fuertes y restablecer esa comunicación sana y anabólica entre el músculo y el hueso. Así que esto es más o menos el introductorio de lo que vamos a hablar hoy. De nuevo, me voy a enfocar más que todo en las intervenciones terapéuticas y más o menos en lo que sabemos de lo que ocurre en la osteosarcopenia. Un concepto importante en el que algunos de ustedes están ya familiarizados es el concepto de la osteosarcopenia desde la perspectiva de la geroscience, de la serociencia. Esta gerociencia es interesante porque empezamos a entender que hay patologías asociadas con el envejecimiento que comparten los mismos mecanismos biológicos. Y esto es lo que está ocurriendo, y muy particularmente en la osteosarcopenia lo hemos descubierto tanto en nuestro laboratorio como en otros grupos. Hemos descubierto que hay cambios biológicos, y que esos cambios biológicos
pueden ocurrir uno o varios de estos cambios biológicos que ustedes pueden ver en esta diapositiva: alteraciones metabólicas, alteraciones en las células madres, alteraciones en la proteostasis, cambios en la adaptación al estrés, inflamación, epigenética y daños macromoleculares. Todos estos ustedes pueden, más o menos, para los que están interesados en hueso, pueden asociarlo con los mecanismos patofisiológicos de la osteoporosis. Pero lo interesante es que esos mismos mecanismos patofisiológicos están ocurriendo en la sarcopenia al mismo tiempo, con los mismos factores de riesgo. Y por lo tanto, si vamos a hacer una intervención terapéutica, la idea sería que nos aproximemos o tratemos de regular algunos de estos diferentes mecanismos, todo desde la perspectiva de geronciencia. ¿Y cuál va a ser el beneficio? Que si enfocamos en uno o dos o tres o todos estos factores, vamos a tener un aumento o un efecto anabólico en la masa ósea y en la masa muscular, y una reducción en la grasa tóxica. Ese es el objetivo, y esa es la que estamos trabajando en nuestro laboratorio y en otros laboratorios alrededor del mundo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de esas intervenciones que son no farmacológicas, que tienen un efecto combinado entre el músculo, sobre el músculo y sobre el hueso. Y aquí vamos a hablar de el ejercicio como una intervención anabólica importante, que no solo aumenta la masa muscular y aumenta la masa ósea, mejora la calidad del músculo y del hueso, pero al mismo tiempo reduce la infiltración de grasa en el músculo y en el hueso. Lo que es importante aquí, y les quiero llamar la atención en este review, en esta revisión de literatura que publicó Laura Giangregorio, que trabaja mucho en ejercicio en el sistema musculoesquelético, lo publicó el año pasado en una edición especial de Bone, que tuvimos la oportunidad de editar con Hidenori Arai de Japón y con Ben Kirk, que es uno de los speakers en su conferencia de este año. Laura resumió la perspectiva de intervención con ejercicio desde una aproximación combinada sobre el músculo y el hueso. La mayoría de los protocolos que nosotros vemos en la literatura, la mayoría, lo digo, tienen un enfoque hacia una patología en particular. Ustedes pueden ver protocolos de ejercicio para osteoporosis, cardiometabólicos, ejercicio para sarcopenia. Lo que queríamos aquí, lo que le pedimos a Laura cuando le pedimos escribir este paper, fue presentar los ejercicios que tienen un efecto combinado y la evidencia que tiene sobre un efecto combinado en músculo y hueso. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos mandar los pacientes osteosarcopénicos a un programa de ejercicio, o sale muy costoso o sale muy complicado enviarlos a un programa de ejercicio para hueso y otro programa de ejercicio para músculo. Si ustedes, esto es un resumen muy general. Lo que sí encontramos, lo que reportan la literatura, es que los ejercicios de resistencia progresiva, que comienzan con una resistencia pequeña y van incrementando esa resistencia, el nivel de resistencia, combinado con ejercicios de equilibrio, son la mejor intervención, de nuevo, combinados, para mejorar masa muscular, masa ósea, y por lo tanto para prevenir caídas y fracturas. Hay unos ejercicios que pueden tener un efecto mayor en hueso, como los ejercicios de impacto. Hay otros que pueden tener un ejercicio mayor en músculo, como ejercicios de resistencia o ejercicios de equilibrio. Pero al mismo tiempo, lo que buscamos con la mejoría de la masa muscular y ósea al mismo tiempo es que prevengamos la ocurrencia de caídas y fracturas. Lo que sí está demostrado, y lo sabemos, es que ejercicios tales como caminar, la caminata, tienen un efecto muy importante desde el punto de vista cardiometabólico, pero no tienen un efecto anabólico sobre el músculo y el hueso. Siempre tengamos en cuenta también, y esto lo mencionan en el review, que los pacientes con osteosarcopenia tienen muy alto riesgo de caídas y fracturas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no recomendar ejercicio o no empezar con un nivel de resistencia muy alto, porque podemos ocasionar complicaciones o porque el paciente puede cansarse demasiado y decir, no, ya no quiero hacer más este programa. Todo esto lo resumimos en varias guías. Esta es la guía, por cierto, el paper más
más visto de esta revista científica, el Journal of Nutrition, Health and Aging, en el cual tuvimos la oportunidad de participar. Ustedes ven aquí el grupo de personas con experiencia y con los que han también evaluado el efecto de ejercicio en músculo y hueso, especialmente en las personas mayores, y una sección de estas recomendaciones se la dedicamos a la osteosarcopenia y a los ejercicios que funcionan para los dos tejidos. Entonces los invito a que cuando recomienden ejercicio en pacientes mayores tengan en cuenta que vamos a recomendar un ejercicio que tenga un efecto combinado en músculo y hueso, particularmente en pacientes osteosarcopénicos. Con respecto a la vitamina D, es muy interesante porque la vitamina D, el paradigma es que, y las acciones clásicas de la vitamina D, es que tiene un efecto sobre la absorción intestinal de calcio, sobre el metabolismo del hueso, sobre la reabsorción renal de calcio y la función paratiroidea. Sin embargo, con el tiempo hemos empezado a entender y a descubrir nuevas acciones que no son clásicas de la vitamina D. Entre ellas, muy importante, son acciones que tienen un efecto directo sobre el músculo y el hueso, y particularmente sobre el músculo, por esto del metabolismo proteico. Así que pues esperaríamos que la administración de vitamina D para mejorar músculo y hueso sea efectiva. Sin embargo, pues yo creo que esto va a ser un tema de discusión en su congreso, o es algo que se ha discutido bastante. Es que acá hay muchos metaanálisis, muchos de estudios de vitamina D en músculo, particularmente en prevención de caídas o en prevención de fracturas, efectos sobre el hueso. Y pues este es probablemente uno de los más respetados y más recientes, que se fue publicado en el JVMR para músculo, y este es también uno muy reciente en Osteoporosis International para hueso. Sin embargo, la conclusión importante de estos metaanálisis, probablemente de todos los metaanálisis con respecto a vitamina D, es que si el participante en estos estudios tienen niveles normales de vitamina D, entonces no necesita suplementación y no esperaríamos que tuviera una respuesta clínica apropiada. Lo que hicimos con Ben Kirk y nuestro grupo fue mirar la evidencia real de vitamina D en osteosarcopenia, o sea, aquellos estudios que miraron el efecto de vitamina D combinado sobre músculo y hueso, o sea, no el efecto separado sobre caídas, no el efecto separado sobre fracturas, sino el efecto observado en estudios o revisiones sistemáticas o cualquier tipo de estudio que reportaba el efecto combinado de la vitamina D sobre fracturas y caídas o sobre músculo y hueso. Y esto fue lo que encontramos, que la vitamina D definitivamente ofrece una reducción en riesgo de fractura de 16 al 33%. Sin embargo, y eso lo sabemos todos, nadie va a tratar un paciente con osteosarcopenia, particularmente pacientes osteoporóticos, solamente con vitamina D. La vitamina D es un coadyuvante del tratamiento de osteoporosis, lo sabemos todos, pero al mismo tiempo esto reduce, la vitamina D, hay evidencia de cómo reduce la grasa intraósea, o sea, la grasa de la médula ósea y la grasa intramuscular. Al mismo tiempo que se ha demostrado en algunos estudios, pero particularmente en aquellos que han combinado vitamina D con suplementos proteicos, que mejora la masa muscular. Ahora, otros componentes de la nutrición, pues, desde el punto de vista no farmacológico para la osteosarcopenia, tenemos las proteínas, las leucinas o el hidroximetilbutirato, que es un componente de muchos suplementos nutricionales en este momento que están disponibles en Colombia y en muchas partes del mundo. También en este mismo reporte miramos solamente aquellos estudios que tienen un efecto sobre el músculo y el hueso, no efectos separados, efectos sobre el músculo y el hueso, y lo que encontramos fue que hay suficiente evidencia para decir que estos suplementos reducen la inflamación que se observa en sarcopenia y en osteoporosis, aumentan la masa muscular y aumentan la densidad mineral ósea. Sin embargo, cuando tratamos de hacer una revisión sistemática completa de un metaanálisis de todo las intervenciones, encontramos que aún la evidencia es limitada y que se necesitan más estudios doble ciego. Ya están empezando a salir algunos estudios, sobre todo estudios que combinan. Este es uno de los estudios de Ben Kirk, y el otro es un estudio en una población es más pequeña población
alemana de pacientes hombres con osteosarcopenia. En estos estudios que están empezando a hacerse, y los invito a ustedes que hacen estudios clínicos también, que empecemos a hacer los estudios mirando desde la perspectiva del efecto de estas intervenciones sobre pacientes con osteosarcopenia. Este fue nuestro resumen al final, las recomendaciones. Definitivamente no cambiamos mucho de lo que ya está escrito y de lo que ya se sabe. La vitamina D se debe suplementar cuando hay deficiencia, particularmente en pacientes de alto riesgo y particularmente en pacientes con osteosarcopenia. Los suplementos nutricionales tienen un efecto antiinflamatorio, disminuyen y mejoran la masa muscular. Y son algo que siempre nos habían preguntado, era si hay algún efecto de los andrógenos, y desafortunadamente nuestro metaanálisis recientemente publicado encontró que a pesar de que hay unos efectos, por ejemplo, en la densidad mineral ósea en la cadera o en la masa muscular total, no hay una real evidencia. Así que en este momento, si vamos a hablar de un tratamiento no farmacológico, falta todavía evidencia, pero si vemos la evidencia separada del músculo de hueso, hay suficiente justificación para prescribir esto. En cuanto al tratamiento farmacológico, hicimos una revisión con mi estudiante de doctorado, Mishgan Fátima, y encontramos lo mismo que ya mencioné ahorita, como estos tratamientos farmacológicos que se han postulado, como el denosumab, la testosterona, la hormona del crecimiento y los anticuerpos antimiostatina, no han demostrado afortunadamente un efecto dual. Y con el denosumab sabemos que tiene un efecto osteoporótico, de todas maneras podemos prevenir las fracturas, y aquí yéndonos directamente a cómo vamos a mirar esto desde el punto de vista del futuro, sabemos que RANKL, que es el target del denosumab, que es inhibido por el denosumab, también está presente en músculo, y que altos niveles de RANKL afectan la función muscular y la masa muscular. Por lo tanto, se ha postulado como administración de RANKL, y se ha demostrado en algunos estudios por Serge Ferrari, que también entiendo que está presentando en su congreso, demostró cómo el denosumab también tiene un efecto sobre la masa magra y también sobre la fuerza de prensión. Nosotros hicimos otro estudio en nuestra clínica y encontramos que la administración de denosumab tiene un efecto sobre la función muscular. Así que RANKL parece ser una target del futuro. Con Ben Kirk miramos si los CT-peptides como indicadores de actividad RANKL en nuestros pacientes tratados con denosumab o no tratados, si había un nivel de correlación con función muscular, y encontramos que RANKL está conectado directamente con el músculo, y que podemos hablar de RANKL como un target, como una terapia potencial, tanto como para prevenir caídas como para prevenir fracturas. En cuanto a la grasa, hemos intentado y hemos demostrado cómo si le inhibimos la capacidad de la grasa para producir ácidos grasos, entonces podemos rescatar ratones osteoporóticos de la osteoporosis, como pueden ver aquí, cómo mejora el recambio óseo cuando les dimos un inhibidor de ácidos grasos, y al mismo tiempo encontramos que mejora la masa muscular y mejora la función muscular. Hay otros nuevos aproximaciones como la canilenina, pues no tuve mucho tiempo de mencionarla, pero esta es un metabolito del triptofán que estamos explorando, que se lo estamos dando a los metabolitos de un metabolito en particular, ácido picolínico, que tiene un efecto anabólico en el hueso, y también tiene un efecto anabólico en el músculo. Y finalmente, los precursores osteogénicos circulantes, que son células madres, stem cells, que están circulando, que están en nuestra circulación, que disminuyen en el caso de osteoporosis, en el caso de fragilidad y sarcopenia. Hemos postulado y estamos ahorita evaluando cómo estas células se pueden expandir, se pueden recolectar, expandir y luego posiblemente darlas a pacientes con osteosarcopenia. Pero mientras tanto, pues lo que estamos haciendo es enviando el mensaje de que no podemos olvidar en identificar la osteosarcopenia en práctica clínica, tratar de identificar los factores de riesgo, aproximarnos a esos factores de riesgo y combinar el tratamiento no farmacológico que les menciono con el tratamiento farmacológico. Ya para terminar entonces, sabemos que estamos hablando de tres componentes: músculo, grasa y hueso,
que son los tres componentes de la osteosarcopenia y que comparten esta patofisiología, la cual nos da pie para desarrollar intervenciones terapéuticas. Con esto les quiero agradecer su atención, de nuevo agradecer la invitación a ACAM y desearles una muy buena conferencia. Buen día. El tema que nos trata aquí es mirar las consecuencias de la osteosarcopenia. Si la fragilidad y las caídas es el camino final, pero vamos a ver que no solamente la fragilidad y las caídas. Tenemos entonces, este es el temario propuesto. Vamos a mirar solo unas cosas de definiciones y fisiopatología. Vamos a mirar consecuencias de la osteosarcopenia, cuál es la conceptualización que se da sobre esto, la fragilidad como consecuencia de la osteosarcopenia, el problema de sarcopenia, caídas y las fracturas como una consecuencia y qué implicaciones en el tratamiento. Y digamos, para comenzar, que el término de osteosarcopenia es muy reciente. Solo se había planteado por Binkley en el 2009 como un término de sarcosteopenia, y solamente es hasta el 2014 cuando el grupo de Gustavo Duque en Sydney empezó a trabajar este concepto y lo llamó osteosarcopenia, y donde un concepto muy interesante aquí era que era un subgrupo de pacientes frágiles. O sea, la fragilidad va de la mano, que son muy viejos, que tienen osteoporosis y tienen sarcopenia y que tienen alto riesgo de caídas, fractura, discapacidad y fragilidad, como lo veremos a continuación. En ese momento tuvimos la oportunidad de trabajar con el grupo de Sydney, y en una primera publicación donde mostrábamos cuáles eran las características de ese síndrome de combinación entre sarcopenia y osteoporosis en ancianos que caían. Y encontramos en esta publicación del 2015 cómo la sarcopenia se presenta en la mitad de los pacientes con osteopenia y un 62% de los pacientes con osteoporosis. Y aquí es donde se empieza a hacer como el análisis, estos primeros hallazgos, a tratar de ubicar cuál es el perfil y el fenotipo de esos pacientes de osteosarcopenia. Generalmente eran mayores de 80 años, tenían mayores factores de riesgo para caer, habían tenido fractura de cadera, tenían un índice de masa corporal menor de 25, estaban malnutridos, dado tanto por el Mini Nutritional Assessment, la hipoalbuminemia, y estaban más deprimidos porque daban con un J-Savage mayor de 6. Y a través de los años se empezó a plantear todo ese concepto de cuál era la prevalencia y los factores de riesgo asociado. En una primera revisión de prevalencia, miren ustedes cómo eran diferentes y corrían más o menos entre un 15 y un 40% desde los estudios nuestros, los chinos, y el de Corea. Y en esta revisión, como ustedes ven, publicada muy recientemente en BMC Geriatrics, hace todo un análisis, un metaanálisis sistemática para decir, mire, el porcentaje en la comunidad de osteosarcopenia es de 21%, generalmente son mujeres frágiles, que tienen comorbilidades, que son mayores de 80 años y que tienen una historia de fractura. Esos son los elementos que con esta revisión sistemática y metaanálisis se mostró como los factores más asociados. Dos comentarios para que miremos fisiopatología. Recuerden que es un matrimonio entre el osteoblasto y el miocito, donde la relación a través de la producción, uno de mioquinas y el otro de osteoquinas, hace a través de todos estos factores que se origine una disminución de masa ósea y una disminución de masa muscular, que origina
la disminución de resistencia ósea aumenta el riesgo de caídas y por tanto lleva a mayor probabilidad de fractura, discapacidad y con un aumento de la mortalidad. No me voy a detener en esto, si son entidades diferentes o es un continuum. La idea en este momento es que las consecuencias de una se le suman a las consecuencias de otra para hacer verdaderamente un problema muy serio, especialmente en ese grupo de mujeres mayores de 80 años. Y entremos un poquito en esas consecuencias de osteosarcopenia. Ustedes pueden ver aquí todos los factores asociados y que tienen que ver un poco con la fisiopatología, pero vamos a mirar cómo la fragilidad la podemos pasar aquí con caídas, con fractura y con mortalidad. Y la idea, comencemos hablando la fragilidad como una consecuencia de la osteosarcopenia. Lo cierto es que en todos los pacientes osteosarcopénicos se encuentra una disminución de la fuerza de agarre, que hay un estudio donde muestra cómo podría ser comparado con DEXA, que es bien interesante. Aumenta el tiempo para incorporarse a una silla alrededor de 3 segundos o más, y definitivamente una de las características de los pacientes osteosarcopénicos es que se demoran mucho tiempo para incorporarse en la prueba de levantarse 5 veces de una silla. Y estos todos son elementos de la fragilidad. Además, hay un hallazgo muy interesante en los últimos años sobre la osteosarcopenia y la fragilidad están estrechamente relacionados, y se ha visto cómo la presencia de los dos aumenta considerablemente la susceptibilidad a las fracturas vertebrales. Y más recientemente, cómo se encontró una asociación de osteosarcopenia con fragilidad social y fragilidad cognitiva, como les voy a mostrar. Entonces, miremos por dónde va la fragilidad como una consecuencia. Este es un estudio del 2020 donde se mostró que definitivamente todos pasaban, miren ustedes, cómo la osteosarcopenia llevaba a fragilidad, la sarcopenia per se llevaba a fragilidad, y la osteoporosis no. La osteoporosis generalmente pasa como sarcopenia y osteosarcopenia, que también lo hacen. Es la malnutrición el elemento que se juega para desarrollar fragilidad. O sea, mientras la sarcopenia y la osteosarcopenia producen fragilidad per se, la osteoporosis requiere pasar a través de todo un proceso de malnutrición, y que probablemente es importante específicamente para el tratamiento de estos pacientes. Y miremos lo que les estaba contando. La osteosarcopenia, la coexistencia de osteoporosis y sarcopenia asociada con fragilidad en ancianos. Esta también es otra publicación muy reciente, donde miren ustedes entonces cómo en este análisis multivariado para fragilidad social, miren la importancia de la osteosarcopenia para desarrollar esa fragilidad social, donde ser mujer se sostiene como un elemento muy importante, la edad ser mayor de 80 años, el índice de masa corporal queda ahí en entredicho, al igual que los procesos nutricionales, pero miren ustedes cómo la protección del medicamento de osteoporosis y cómo realmente a través de fragilidad física se dan todos esos elementos de la relación que se tiene de osteosarcopenia con fragilidad social. Cuando miramos más allá y miramos la asociación que tiene la osteosarcopenia con la fragilidad cognitiva, encontramos, miren ustedes aquí en osteosarcopenia, cómo la fragilidad cognitiva es mucho más importante en el grupo, y la prevalencia es mayor en el grupo de osteosarcopenia que en sarcopenia sola o en osteoporosis, y menos en gente vigorosa, y donde viene de la mano esa fragilidad cognitiva con una fragilidad física en la asociación que se tiene entre uno y otro, y podemos concluir entonces que sí, la fragilidad tanto social como cognitiva y física están relacionadas
como consecuencias de la osteosarcopenia. Y pasemos un poco entonces al elemento de caídas. Esta fue una publicación también en el 2015 que hicimos sobre cuál era el fenotipo de osteosarcopenia en ancianos que caían. Y miren lo que encontramos. Generalmente mostró que los pacientes mayores de 80 años eran mujeres, tenían depresión y malnutrición, tenían un índice de masa corporal menor y una cosa bien interesante, la asociación que encontramos con enfermedad ácido péptica, artritis inflamatoria, fractura de cadera, que ya les muestro dentro del fenotipo, una historia de fractura traumática y un deterioro de la movilidad. Y para corroborar estas cosas de la predicción de caídas, fracturas y mortalidad, este es un estudio muy cercano publicado también hace poco, donde miren ustedes cómo se da para mostrar entonces los porcentajes en chilenos de osteoporosis sola, de sarcopenia, y miren la combinación. Está más o menos dado, menor en hombres, mayor en mujeres, pero en un total casi del 16% para estudios en la población. Y cuando se miran procesos a través de grupos de edad, miren ustedes cómo este elemento es clave especialmente de osteosarcopenia en mayores de 80, y mire cómo las relaciones tanto en hombres, entre sarcopénicos, no sarcopénicos, osteoporóticos y no osteoporóticos, es similar a lo reportado en otras latitudes. Y cuando vemos mortalidad, miren ustedes cómo se muestra la osteosarcopenia. Definitivamente se relaciona, uno, con caídas, fracturas y limitación funcional. Y cuando se mira mortalidad en este grupo, miren ustedes cómo comparado con el grupo control, la mortalidad es mayor tanto en hombres como en mujeres, y es muy importante tenerlo en cuenta. En ese sentido, y en la revisión que les había contado, se ha dicho mucho si la hormona paratiroidea tiene que ver con osteosarcopenia y en caídas. Este fue otro estudio que hicimos ya en el 2018 con el grupo de Sydney, donde lo que mostrábamos era los porcentajes. Se dividieron en 4 grupos y miren ustedes lo que encontramos. En caídas, miren ustedes cómo en osteosarcopenia, un hiperparatiroidismo, hay una asociación relacionada con caída. Y cuando mirábamos fracturas, miren cómo el hiperparatiroidismo estaba relacionado con fracturas en ese grupo en los últimos 5 años, y para caídas en el último año. O sea, el papel de la paratormona es importante. ¿Cuál es la situación? Que se requieren más estudios para poder definir si esta es una de las vías, porque miren ustedes cómo aquí, solo para mostrarles, miren la relación tan importante en osteosarcopenia que tiene que ver con hiperparatiroidismo. Y generalmente entonces la pregunta es, ¿va osteosarcopenia, hiperparatiroidismo, presencia de caídas y riesgo de fractura? Es toda una probabilidad. Para que continuemos en la última parte de esta charla, vamos a ver fracturas y mortalidad por osteosarcopenia. Definitivamente, la relación que hay de personas con osteosarcopenia en este estudio poblacional, miren ustedes, en Corea, 27.2%. Y en este mismo estudio, miren ustedes cómo tenía 3.5 veces mayor riesgo de fractura que sin tener osteoporosis y sarcopenia. Y este es el tip para llevar a la casa. Cuando usted tiene baja masa ósea y baja masa muscular, aumenta el riesgo de fracturas vertebrales. Y un estudio reciente muestra cómo la presencia de esta patología está relacionada con un índice de deformidad de columna mucho mayor. O sea, tiene que ver con los cambios que se dan por osteoporosis y por sarcopenia. Y miren cómo la mortalidad es mucho más alta comparado con pacientes sin osteosarcopenia. En ese sentido, entonces,
volvemos al asunto, viene por el componente nutricional, es probable, miren ustedes también, osteosarcopenia y relación con elemento nutricional, como se ha sugerido y que tiene mucha importancia para el tratamiento. Y lo más reciente, que si alguien quiere tener toda una revisión, les recomiendo esta Apolito, una nutricionista romana, donde hace una preciosa recopilación de todos los estudios que se han hecho para mirar tanto consecuencias, características y sobre todo tratamiento. Y en este grupo muestra cómo hay asociaciones en la revisión de los estudios entre osteosarcopenia y péptica. Ya les había mostrado como para nosotros artritis inflamatoria. Muy curiosamente, diabetes mellitus y osteosarcopenia solamente nombres, con falla renal, pero lo interesante es que hay varios estudios, no me voy a detener allí, pero les voy a mostrar un poco cómo la relación que tiene que ver enfermedad osteosarcopenia con enfermedades como diabetes mellitus, como obesidad y como enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las vías? Entonces se plantea todo el concepto de infiltración grasa, la grasa gris, todo el problema de síndromes metabólicos relacionados y que tendrían que ver con esa osteosarcopenia. Y así, entonces, el tratamiento sigue siendo, hay que hacer actividad física, hay que hacer ejercicio, mirar calcio, perfil fosfocálcico y mirar si hay tratamiento. La proteína es muy importante, definir deficiencia de vitamina D. Y han salido muchas propuestas respecto a enfoques terapéuticos en osteosarcopenia, pero todavía estamos lejos de llegar a soluciones concretas. Para concluir, entonces hablamos y se planteaba si la fragilidad y las caídas son el final del camino en osteosarcopenia. Y la situación es no solamente fragilidad en sus tres versiones, fragilidad social, fragilidad cognitiva y fragilidad física. Las caídas, tanto caídas como con caídas con lesión, hay una discapacidad de movilidad a futuro. Las fracturas son más frecuentes en este grupo y se ha asociado osteosarcopenia con mayor riesgo de fracturas vertebrales. Les mostré cómo aún en los grupos latinoamericanos, en el grupo chileno, hay un aumento considerable de la mortalidad. Y lo que está por explorar a futuro es por qué la osteosarcopenia se relaciona como consecuencia de tener enfermedades cardiovasculares y tener diabetes. Va como se ha planteado a través del síndrome metabólico, es una probabilidad. Pero hay otras vías de acuerdo con la fisiopatogenia de esta enfermedad. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Agradecer al comité organizador por la invitación a este seminario de educación en el diagnóstico clínico y paraclínico de la osteosarcopenia. El contenido del seminario es el siguiente. Antes de entrar al tamizaje y en el diagnóstico de la osteosarcopenia, ya que tenemos 20 minutos, pensé que sería bueno hablar de unos cambios relacionados con la edad que llevan a la osteosarcopenia, así como los factores de riesgo, la fisiopatología y los resultados clínicos de esta condición. Entonces, solo para resumir un poco sobre la importancia del hueso y la musculatura en el envejecimiento saludable, pues aquí tenemos un DEXA scan de cuerpo completo de nuestro hospital del día. Notarán que el hueso esquelético está aquí en rojo
Y sabemos que el músculo esquelético es muy importante para la deambulación y para mantener la postura en el adulto mayor. Y pues también para completar las actividades cotidianas, y es totalmente esencial para lograrlas. Pero el músculo esquelético también es un órgano endocrino y tiene un papel importante en la salud metabólica. Este es el depósito de glucosa más grande que hay en todo el cuerpo. Contribuye al gasto de energía a través de la tasa metabólica basal, y pues además de eso provee al cuerpo de aminoácidos y así sirve como reserva de este componente. El hueso, por otro lado, aquí está en turquesa y es la fuente principal de nutrientes como el calcio y el fósforo en el cuerpo, y también es el sitio de producción de células rojas y de células madre. Estos dos tejidos están interconectados. Sabemos que el músculo actúa como una especie de protección para el hueso, y que el hueso hace de palanca, mientras que el hueso hace de polea para lograr movimientos. Y también tiene una conexión bioquímica. Eso se hace a través de mecanismos intercelulares de comunicación a través de quimiosinas. Entonces, claro, hay un cambio de configuración tanto esquelética como ósea que se relaciona con la edad, y esto puede predisponer a la osteosarcopenia, que vamos a discutir el día de hoy. Algunas de las causas y consecuencias de la osteosarcopenia son la pérdida de densidad ósea y la pérdida de masa muscular, así como la función de ambos a lo largo del tiempo. Obviamente con la edad avanzada se va a perder cantidad de músculo y se va a perder una cantidad de hueso también. Pero también hay factores de riesgos articulares, como por ejemplo la inactividad física o el estatus nutricional, la ingesta baja de proteínas, niveles de vitamina D y calcio bajos. Ambos tienen un papel importante en el metabolismo óseo y del hueso. Otras enfermedades crónicas, así como el uso crónico de corticosteroides. También la inflamación de bajo grado tendrán un papel sobre la pérdida de hueso y de músculo. Y finalmente los cambios hormonales con la edad, es decir, la caída de la testosterona, la caída de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulinosímil 1 o el IGF-1. Las alteraciones estrogénicas también pueden contribuir a la pérdida de hueso y de músculo. También puede haber infiltración adiposa, tanto del músculo esquelético y también del tejido medular óseo. Es decir, hay una serie de cambios a lo largo del tiempo que llevan a una pérdida de hueso, así como una pérdida de músculo. Recientemente se ha demostrado en modelos animales y también en algunos modelos humanos que tanto los osteocitos como los miocitos hablan el uno con el otro, se comunican a través del sistema endocrino. Creemos que esta comunicación se disregula a lo largo del tiempo. En el adulto joven, las células del hueso y del músculo se están hablando con la una con la otra y se comunican bien y se ayudan al metabolismo de la una de la otra. Pero se cree que esta comunicación se pierde a lo largo del tiempo y que eso también contribuye a la pérdida de músculo y de hueso. Y esto llevará pues a una caída de la secreción de las miocinas, unas citoquinas muy importantes para esta comunicación. Y pues lo mismo ocurre en las células del hueso. En términos de resultados clínicos, si es que hay una pérdida de músculo y de masa ósea, si se tiene una baja cantidad de músculo, a eso aumenta el riesgo de caídas y esto lleva al desarrollo de fracturas de fragilidad en esta población. También existen pues fracturas de cadera, por ejemplo, que son sufridas por 1 de cada 3 adultos mayores. Tienen fracturas de cadera o fracturas femorales, todo por un accidente que no debería haber sido el resultado final. Y esto implica un enorme costo sobre la salud. Esta es la definición de la sarcopenia.
hacia la izquierda, conocerán todos el diagnóstico de la osteopenia, que se refiere a una baja densidad ósea, y la osteoporosis, que habla de una densidad muy reducida. Esto se utiliza utilizando SCOAST por debajo de 1, de menos 1 o de 0.5 para identificar una densidad ósea reducida. La osteopenia o la osteoporosis también puede ser identificada en el caso de una fractura de fragilidad o un trauma de baja energía, si es que no se puede hacer una prueba de densidad ósea. Así es como se diagnostican estas condiciones. Se puede utilizar cualquiera de los estándares de osteopenia o osteoporosis que corresponde a la baja densidad o la muy baja densidad del hueso. Ahora, la sarcopenia es un concepto más bien nuevo para muchos de nosotros. Se define como una caída en la masa muscular y de la función muscular. Con función queremos decir desempeño, fuerza o desempeño físico. Ahora existe una definición nueva de la sarcopenia que puede ser empleada. Y realmente esto cambia según el continente. Puede ser europea, americana o asiática. Todos utilizan criterios distintos para la sarcopenia. Así es como se define entonces la osteosarcopenia. Es la adición de la osteopenia o de la osteoporosis más sarcopenia, sea por definición europea, americana o asiática. Cuando se cumplen todos estos criterios, entonces tendremos un paciente con osteosarcopenia. Ya entraremos en más criterios diagnósticos en la próxima diapositiva sobre cómo hacemos esta clasificación y cómo valoramos la caída en masa muscular y ósea. Pero, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo para sarcopenia y osteoporosis de forma independiente? Pues hay factores conjuntos que afectan a las dos, que ustedes seguramente ya conocen bien. Una baja o muy baja densidad ósea o una historia materna, un antecedente materno de una fractura de caderas es un factor de riesgo importante para la sarcopenia, para la osteopenia. Para la sarcopenia, esos factores serían la baja albúmina, el evento cerebrovascular, hiperlipidemia, y sin embargo hay factores que predisponen las dos condiciones. Obviamente la edad avanzada, el hecho de que tengamos un paciente femenino, altos niveles de ingesta de alcohol y tabaquismo, también el uso crónico de glucocorticoides. Entonces, digamos, por ejemplo, más de 10 miligramos de prednisona por tiempos extendidos crónicos. Y estos corticoides tienen efectos tanto sobre el hueso y como el músculo de forma directa. También la ingesta baja de proteínas. Como habíamos dicho, la ingesta de proteínas es crítica para el metabolismo muscular. Unos 45% del hueso es una matriz de colágeno que necesita proteína también. Un bajo nivel de índice de masa corporal, de índice de masa corporal también es un factor de riesgo. Tabaquismo activo, bajos niveles de vitamina D, calcio, de testosterona o hipogonadismo en hombres. Esto es otro factor de riesgo en sarcopenia. El hiperparatiroidismo, la obesidad, la artritis reumatoide u osteoartritis y más específicamente la artritis reumatoide, así como el hecho de que se viva en un centro para adultos mayores también contribuye al desarrollo de estas condiciones. Las enfermedades crónicas, comorbilidades también son importantes. Como habíamos dicho, ambos afectan la pérdida muscular y ósea, la enfermedad crónica renal, diabetes, la enfermedad cardiovascular, la falla cardíaca. Todo eso puede causar pérdida muscular y ósea. Y por supuesto, un adulto mayor que tenga una movilidad y funcionalidad reducida también está en alto riesgo de desarrollar osteosarcopenia. Entonces, estos son los factores relacionados con las articulaciones y con la calidad de vida en el adulto mayor. Pero ¿cuál es el diagnóstico de la osteosarcopenia? Pues si nos enfocamos hacia la izquierda, para la osteopenia y para la osteoporosis, típicamente se hará una prueba de densidad mineral ósea como marcador principal para definir tanto la osteopenia como osteoporosis. Aquí están los criterios de la OMS para diagnosticar la osteopenia u osteoporosis. Vamos a utilizar un DEXA scan
y podemos utilizar una punción ósea estandarizada en el cuello femoral. Y aquí están los valores normales, osteopénicos y osteoporóticos. Sabemos que la osteopenia se define como una baja densidad ósea con unas Z-score entre 1 y 2.5 de desviaciones estándar por debajo de la media en adultos, y osteoporosis por encima es una diferencia mayor de 2.5 desviaciones estándar. Entonces los resultados del DEXA Scan pueden darnos esa medición. Estos son, sin embargo, el cuello femoral es un sitio muy vulnerable para la fractura de cadera, por lo tanto es preferible no hacerlo así. Ahora, para la sarcopenia también se puede utilizar un DEXA Scanner para cuantificar la masa muscular. Se puede utilizar la velocidad de marcha en 4 metros y también podemos medir la fuerza del agarre utilizando un barómetro de manos. Y de nuevo se definen diferencias en la puntuación T para determinar masa muscular, velocidad de marcha y la fuerza del agarre. Estos son valores normativos, como decíamos. Y aquí están los 3 grupos de criterios distintos según el continente. Recordamos que todos tienen puntos de corte distintos, pero todos se pueden utilizar. Por ejemplo, en los criterios europeos, si es que uno dice que su masa muscular apendicular, debido para la estatura, está por debajo de 7 kilogramos por metro cuadrado para hombres, eso es sarcopenia, y para mujeres sería menos de 5.5 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Y también podría aplicarse este criterio para la fuerza de agarre: 27 kilogramos para hombres y 16 para mujeres. Así, finalmente, también para la marcha sería menos de 0.8 metros por segundo, sería el criterio para definir sarcopenia. Y así se aplican a los otros continentes también. Podemos hacer este diagnóstico conjunto utilizando estos grupos de criterios a través del DEXA Scan. Tanto la densidad mineralosa, más la valoración de la masa muscular, la velocidad de marcha para desempeño físico y la fuerza de agarre. Y luego utilizar estos valores de corte que están publicados en literatura para identificar esta condición en la práctica. Ahora, también existen otras herramientas de tamizaje para identificar a aquellos pacientes en riesgo de caídas, fracturas y con osteoporosis y sarcopenia. Si es que el clínico no tiene acceso a un DEXA Scan o no puede hacer estas mediciones en la diapositiva anterior, o digamos que están en un sitio remoto y no es posible hacerlo, se puede determinar el riesgo de caídas y de fracturas utilizando esta herramienta de valoración como el FRAX. Se puede poner aquí, por ejemplo, la edad del paciente, el detalle demográfico, la edad, el sexo, los factores que incluyen el tabaquismo y demás, las comorbilidades que puedan tener y las medicaciones que estén tomando. Esta es una herramienta de valoración para riesgo de caídas que nos daría una puntuación y nos mostrará el riesgo de fractura para un adulto mayor. Y hacia la derecha también tenemos una herramienta que se llama el SARC-F. Este fue creado por John Morgan de la revista americana de osteoporosis y está hecha para identificar riesgo de osteoporosis y de sarcopenia. Los componentes que se valoran son la fuerza, la necesidad de ayuda para caminar, la actividad de levantarse de una silla, subir escaleras y determinar las caídas. Ahora, el primer componente aquí es la fuerza y la pregunta es: ¿qué tanta dificultad tiene para levantar y llevar un peso de 10 libras? Y uno puede darle valores como ninguna, algo o mucha dificultad o no es capaz de hacerlo. Lo mismo aplica para la ayuda a caminar, levantarse de una silla. Para las escaleras, uno pregunta: ¿qué tanto le cuesta subir escaleras? Y finalmente los antecedentes o el historial de caídas. Se suman estos valores para determinar el riesgo. Ya han sido validados y han demostrado ser muy buenos para predecir el riesgo de caídas en adultos mayores y también predice la sarcopenia.
Entonces, si uno no tiene acceso a las herramientas adecuadas para hacer estas mediciones, como decíamos, por ejemplo, el DEXA, la marcha de 4 metros o la medición de la fuerza de agarre, se pueden utilizar estas herramientas para identificar estos riesgos de caídas y de osteosarcopenia. Este también es un algoritmo que ha sido desarrollado y fue publicado en la revista, el Journal de Cachexia y Sarcopenia, en 2021. Es una herramienta clínica para tanto identificar a aquellos que están con riesgo de osteosarcopenia y gestionar o manejar la condición a través de un abordaje farmacológico y no farmacológico. Vamos a revisar esto rápidamente. Entonces, al principio de este algoritmo, digamos que tenemos un paciente y que podemos identificar su riesgo de osteosarcopenia si es que tiene un riesgo de caídas o de fracturas real, si es que está por encima de los 65 años y son SARC-F positivos, utilizando la escala que habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahora, si es que tenemos el acceso al DEXA Scan y podemos confirmar si tiene una baja densidad mineral ósea o muy baja densidad, es decir, osteopenia u osteoporosis, entonces se puede hacer un análisis de la composición corporal. Y también podemos hacer una valoración de la cantidad de músculo en este paciente a ver si tiene sarcopenia. Si es que la base está muy baja, si es que cumple con el punto de corta, entonces se establece si hay sarcopenia o si no está la sarcopenia. Y si es que volvemos a revisar los criterios al principio, identificamos aquellos que están en riesgos de caída, de fractura, utilizando el FRAX y el SARC-F, pero digamos que no tenemos acceso a un DEXA Scan o no tenemos un tomógrafo, entonces se podría diagnosticar a estos pacientes con osteoporosis si es que tienen una fractura. Si no tienen una fractura por trauma de baja energías, y se puede utilizar un abordaje farmacológico como antirresortivo, por ejemplo vitamina D, calcio, y siguiendo las guías pertinentes se pueden tomar niveles de vitamina D y calcio para asegurarse de que esté en el rango adecuado y corregirlo si fuera necesario. Y como se recomienda en la literatura, se debe subir la ingesta proteica para los adultos mayores y se puede prescribir 1 a 1.5 gramos de proteína por kilo por día. Ahora, si uno mide la densidad ósea así como la masa muscular y resulta que no hay sarcopenia, pues entonces se podría recomendarlos para hacer actividad física y estrategias preventivas. Y se podría recomendar que se repita el algoritmo en 2 años, es decir, una revaloración, para asegurarse de que podamos prevenir la osteosarcopenia o el evento de una caída o una fractura de baja energía. Ese es el algoritmo diagnóstico que utilizamos en este momento para la osteosarcopenia. Entonces, para resumir, la osteosarcopenia se define como la presencia de osteopenia u osteoporosis más la sarcopenia, pues si osteoporosis se refiere al hueso, pues la sarcopenia se refiere al músculo, ¿sí? Hay una baja cantidad y baja calidad de músculo. La osteosarcopenia se refiere a la coexistencia de una osteopenia más osteoporosis más sarcopenia. Y para resumir, el diagnóstico de osteosarcopenia se hace con una baja densidad mineral ósea por DEXA Scan, utilizando puntuaciones T para osteopenia y osteoporosis, o en caso de que haya una fractura por fragilidad. Y también podemos utilizar puntos de cortes para la masa muscular baja vía DEXA Scan, una manometría de fuerza de agarre o una marcha lenta de 4 metros. Y se puede utilizar las mismas puntuaciones T para identificar la sarcopenia, así como en la osteoporosis u osteopenia. También, alternativamente, se pueden utilizar herramientas de tamizaje. El FRAX será de utilidad para
identificar a aquellos que tienen alto riesgo de fracturas. Y el SARCAF también le permitirá identificar a aquellos que están en riesgo de sarcopenia y de caídas. Pues dicho eso, muchas gracias por escucharme. Con mucho gusto recibiré las preguntas. Soy geriatra y soy el director de la Clínica de Caídas y Fracturas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy les voy a hablar del tratamiento farmacológico de la osteosarcopenia. Quisiera agradecer a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral por la invitación a participar a este congreso. Es realmente un honor para mí y representar al equipo con el cual dirijo. En relación a esta presentación, no tengo conflictos de interés que reportar. Solo recibo fondos de investigación científica gubernamentales de mi país y del extranjero para hacer desarrollo científico, pero no están asociados al tema. Hoy día el tema que nos convoca es discutir acerca de intervenciones farmacológicas en el manejo de la sarcopenia y la osteopenia. Y en este contexto es fundamental que vamos a tratar de buscar intervenciones que tengan un efecto dual, vale decir, intervenciones que tengan efecto tanto en el músculo como en el hueso. Y la búsqueda de estas intervenciones y el sentido de enfrentar esta patología con un solo core tiene que ver con que progresivamente hemos ido desarrollando literatura que evidencia que la osteosarcopenia es una patología en sí misma y que confiere un riesgo especialmente alto de caídas, de fracturas y de pérdida funcional en las personas mayores. Esta diapositiva, que es de un artículo publicado por KIP en una revista recientemente del año 2020, de alguna manera coloca un paraguas conceptual en relación a aquellas intervenciones que tienen efecto tanto sobre el hueso y sobre el músculo. Por ejemplo, recalca el efecto de la inactividad física, la cual obviamente tiene un efecto negativo sobre el músculo, que es bien intuitivo, pero además tiene un efecto muy importante sobre el metabolismo mineral en el hueso y también participa en los procesos de desarrollo del pequeño osteoporosis. El uso de corticoides, el envejecimiento, el inflammation, todas estas condiciones, por supuesto, también de alguna manera tienen este rol combinado. Y ver este tipo de medidas con este efecto dual es fundamental de alguna manera para poder generar una aproximación que no solo vea la sarcopenia por un lado, que no solo vea la osteoporosis por otro, sino que de alguna manera trate de entender estos dos fenómenos en un conjunto. Este de alguna manera es un marco conceptual en relación a las intervenciones que se han descrito para el manejo de la osteosarcopenia, donde por un lado están arriba aquellas intervenciones que tienen que ver con el entrenamiento físico, que es fundamental para poder manejar tanto la osteoporosis como la sarcopenia, y este ejercicio físico tiene que tener una indicación pertinente. Cuando hoy día tenemos literatura de que no cualquier tipo de entrenamiento funciona, sabemos por ejemplo que caminar solamente es insuficiente, sabemos que aquellas intervenciones que tienen que ver exclusivamente con el entrenamiento aeróbico son de poca utilidad. Tenemos abajo en un segundo nivel una serie de otras intervenciones como la suplementación con vitamina D, la facilitación del aporte de proteínas, el uso de calcio y el uso de, en esta diapo aparece creatina, y le pido disculpas aquí por modificarlo acá y colocar y otros, porque existen algunos otros elementos que nos permiten suplementar el aporte nutricional de nuestros pacientes. Y estas intervenciones en su conjunto tienen tanto efectos sobre el metabolismo mineral como se ha ido desarrollando en los últimos años un concepto que llamamos gerociencia. La gerociencia tiene que ver con entender de que los mecanismos fisiopatológicos que promueven el desarrollo de las enfermedades crónicas asociadas a la edad son esencialmente los mismos mecanismos que promueven el envejecimiento. Y existen hoy día, bien disecados, una serie de mecanismos que sabemos que modifican la biología con la cual nuestro cuerpo envejece. Y estos mecanismos de alguna manera son los mismos que promueven el desarrollo tanto de osteoporosis como sarcopenia. Y en este sentido la gerociencia nos entrega un marco conceptual de saber de a dónde ir a buscar potenciales vías y targets terapéuticos que podamos.
Y dentro de las cosas que vamos a ver ahora, vamos a ver cosas que están asociadas con el metabolismo, con la proteostasis, con la inflamación, con la respuesta de adaptación al estrés. Y progresivamente lo que vamos a ver en los próximos años en relación al desarrollo de intervenciones de sarcopenia, sin duda van a seguir este marco conceptual de la gipsis. Entrando un poquitito en materia, dentro de las intervenciones farmacológicas que nosotros podemos ofrecer con impacto tanto en el hueso y el músculo, probablemente una de las que más se utilizan en la práctica clínica habitual son las suplementaciones con vitamina D. Hace años atrás, al menos cuando yo me formé en mi pregrado, el concepto inicial de la vitamina D era muy de metabolismo general, la participación en la absorción intestinal del calcio. Sin embargo, se ha desarrollado muchísima evidencia de que la vitamina D tiene un efecto mucho más amplio en el organismo. Se han descrito receptores en el cerebro, en vías, por ejemplo, y el músculo tiene receptores de vitamina D. Por lo tanto, existe una buena concepción teórica de que la vitamina D podría tener tanto efecto sobre el hueso como sobre el músculo. Y en este sentido, por ejemplo, se sabe que vitamina D es un regulador muy importante de algunos factores de crecimiento importantes, como el UGPG23, que se ha ido desarrollando en los últimos años como un marcador muy importante del metabolismo mineral óseo, está muy asociado a la enfermedad ósea asociada a función renal. Y este eje de FGF23 requiere un cofactor, que es una proteína llamada cloto, que es una proteína intrínsecamente desarrollada por el organismo. De tal manera que, si uno tratara de mirar esto desde una idea teórica, pareciera haber muchísimo fundamento para pensar de que la vitamina D podría ser un súper buen target para pensar en el efecto dual tanto sobre el hueso como sobre el músculo. Sin embargo, probablemente lo que vemos en la práctica clínica es que la suplementación con vitamina D está lejos de ser una superterapia, donde nosotros vemos y uno vea cambios muy sustantivos en los sujetos. Cuando uno lleva esto a metaanálisis, desde un punto de vista de aquellos estudios que han mirado el rendimiento probablemente físico, tanto el rendimiento, por ejemplo, en el tema Van Gogh, como el rendimiento en la flexión de rodillas, que es lo que demuestran estos resultados de este análisis reciente de Bislett. No hay efecto, de hecho incluso existe una tendencia hasta un efecto negativo en relación a la suplementación de vitamina D. Y también los datos en relación a masa muscular, en este estudio en particular, está reportado que no modifica la masa muscular. Hay algunos que podrían tener algún dato asociado a esto, pero yo diría que esa data bien dispersa y no tenemos ningún dato consensuado, duro, que nos afirme de que la suplementación con vitamina D por sí sola tiene un efecto en aumentar la masa. Y probablemente esto lo vemos en la práctica clínica. Nos vemos un montón de pacientes a los cuales lo estamos suplementando y el efecto desde el punto de vista dual no es tan evidente. Más aún cuando uno mira algunos aspectos que son de alta relevancia clínica, como por ejemplo el efecto de la vitamina D sobre las caídas y sobre las fracturas. Este metaanálisis de New publicado en Osteoporosis Internacional recientemente también muestra un efecto neutro en relación a la suplementación de vitamina D. Ahora, lo que sí es importante entender es que cuando uno mira estos estudios consideran a la masa de pacientes independiente de su nivel de vitamina D. Y probablemente eso sí es un hecho que es bien relevante, ¿no? Uno en la práctica clínica tiene sujetos con niveles de vitamina D normal y otros sujetos que son deficitarios o que están en insuficiencia de vitamina D. Y obviamente hacer esa diferenciación resulta importante para entender si efectivamente la suplementación jugara el rol. Y en ese sentido, Kirk tiene publicado esta revisión donde trata de disecar cuál es el efecto de la vitamina D cuando ahora uno toma a los pacientes deficitarios y también cuando uno toma contextos de población más bien con patología, sarcopenia y con osteoporosis. Y ahí sí la corrección de vitamina D y la suplementación con calcio tienen efectos sobre la mineralización ósea y también parecieran tener algún efecto sobre el riesgo de fracturas. Sin embargo, en caídas el efecto es un poquito más inconsistente, pero esto probablemente le da más sentido a lo que vemos en la práctica clínica, donde la suplementación de vitamina D en sujetos osteosarcopénicos que son deficitarios de vitamina D, en la revisión de niveles se hace una intervención clínica. Además de la suplementación con vitamina D, existen algunos preparados nutricionales más específicos que la recomendación general de una buena aporte dietario de proteína. La recomendación general de proteínas probablemente se aproxima a 1,2 gramos kilo día, que es una recomendación general, pero sobre eso uno puede hacer algunos aportes con suplementos nutricionales un poquitito más específicos,
los cuales podrían tener algún rol en pacientes con osteosarcopenia. Uno de los que se menciona mucho en la literatura es la creatina. La creatina es un compuesto aminoácidico que es fundamental para la generación de fosfocreatina, y la fosfocreatina es un mediador energético de la célula que de alguna manera entrega energía rápida asociada al metabolismo de ATP, y esto principalmente en los músculos. La creatina se utiliza desde hace largos años, principalmente en el mundo de la medicina deportiva. Existen agencias internacionales de medicina del deporte que validan de alguna manera el uso de esto. Probablemente uno de sus nichos está en aquellos deportistas que requieren el uso de poder muscular, vale decir, ejecutar fuerza en tiempo corto, donde la creatina participa de alguna manera en esta suplementación. Y eso ha hecho pensar de que esta suplementación con creatina podría tener efectos en pacientes con sarcopenia y con osteosarcopenia. Efectivamente, cuando uno va a mirar evidencia, esto es un metaanálisis que es la revisión de un metaanálisis previo que consideraba los 3 estudios más antiguos. Esta revisión de metaanálisis del Journal of Clinical Medicine lo que hace es incorporar los 3 más recientes para generar un total de 6 estudios incluidos, y se encuentra algún efecto positivo en algunas pruebas físicas, en particular lo encuentran en el test de sentadilla. Sin embargo, cuando ustedes miran de a dónde se genera esta evidencia comparada con todos los estudios, el estudio más potente de todos los incluidos tiene un efecto que es más bien neutro, de tal manera de que esto no es un dato absolutamente consensuado. Al menos en mi país, en Chile, la creatina, si bien se vende como un suplemento nutricional, no es una cosa ampliamente disponible en el país, es costosa. De tal manera que más bien nuestro planteamiento es que pensamos que es necesario generar un poco más de evidencia de que esto mejora solo las sentadillas en pacientes con sarcopenia, para hacer una recomendación más general, y la ocupamos en algunos casos bien limitados cuando tenemos algunos pacientes en los cuales ya, habiendo implementado otras medidas, nos mantenemos con el problema, y en ese contexto lo ocupamos. Otra intervención de soporte nutricional que ha ido creciendo en evidencia en los últimos años es el uso de HMB. El HMB es parte del metabolismo de la leucina y en términos teóricos tiene múltiples potenciales efectos, favorecen la síntesis de proteína a través de la regulación del metabolismo del mTOR, que es un sensor de nutrientes fundamental de la célula. De alguna manera disminuye la proteólisis a través de la regulación del sistema de ubiquinas proteasoma, y también facilita la modulación de algunos factores de crecimiento, como dije, que es importante para el desarrollo de masa muscular, y que también ha tenido algún efecto en el hueso. Existen metaanálisis, revisiones sistemáticas más bien, que exploran el rol de HMB en pacientes sarcopénicos y frágiles. Esta es una que está publicada en el año 2019, que es del grupo del Dr. Duque, experto en el tema, en eso que trabajaba en Australia, muy enfocado en el tema de la osteosarcopenia. Y esta revisión lo que muestra es que existe data clínica de que el HMB es capaz de mejorar la masa muscular magra, preserva la fuerza muscular y la función en adultos mayores, pero no en la población general, sino que en aquellos con sarcopenia y con fragilidad. Y en ese contexto probablemente el uso de HMB acotado a poblaciones que están enfermas, es decir, que tienen sarcopenia o que tienen síndrome de fragilidad, probablemente es una recomendación que uno pudiera generar, a pesar de que obviamente uno quisiera más evidencia que lo que tenemos actualmente. Ustedes pueden ver en los estudios incluidos en la tabla, los N no son muy grandes, hay un estudio de 19 pacientes, 77 pacientes, son estudios más bien pequeños, por lo tanto obviamente hay un llamado a construir evidencia de alguna manera de mejor calidad metabológica, pero lo que hay más bien apoya este tipo de intervenciones. Otro tipo de intervención farmacológica con tanto efecto sobre el hueso como el músculo tiene que ver con el uso de terapias hormonales, el uso de suplementos de andrógeno, sobre todo en hombres con déficit de testosterona. Es sabido de que este tipo de suplementación es capaz de mejorar la masa mineral ósea, y eso en general digo que los datos son más bien consistentes. El problema es el efecto en las fracturas y en las caídas, donde más bien cuando uno ve el efecto de este tipo de suplementaciones que mejoran mucho la masa mineral, pero no tienen impacto en el riesgo de caída. Y en ese contexto, al menos nosotros en nuestro grupo no consideramos este tipo de suplementaciones, más bien porque pensamos que esa evidencia es
fundamental. Yo creo que hoy día utilizar como outcome solamente la mineralización ósea es un outcome que es insuficiente. Y desde el punto de vista de la masa muscular, pensar solo en la masa muscular es insuficiente. Probablemente lo que me gustaría también es una medida o de rendimiento físico, o idealmente un outcome clínico como es la prevención de caídas, para pensar que alguna de estas intervenciones tenga alguna aplicabilidad clínica. Siguiendo con las terapias farmacológicas, probablemente una de las que en los próximos años se va a posicionar en contexto del manejo de la osteosarcopenia y sobre todo por su disponibilidad actual, son los inhibidores de RANKL. Existe uno de los monoclonales que es capaz de generar inhibición de RANKL, es denosumab. Y si nos remontamos hacia la literatura más antigua, el estudio Freedom, que es del año 2009, cuando uno va a revisar este artículo y va a mirar la tabla de efectos adversos, una de las cosas interesantes es que se documentó que los sujetos que recibían denosumab se caían significativamente menos que el grupo que recibió placebo. Y eso inicialmente, como les digo, fue reportado más bien en una tabla de efectos adversos, entonces tuve la duda de si había algún sentido biológico detrás de esta asociación, si es simplemente una asociación estadística no esperada. Durante los últimos años se ha desarrollado un cuerpo de conocimiento bien importante que soporta de que RANKL tiene efectos regulatorios no solo sobre el hueso, sino que también tiene efectos regulatorios importantes sobre distintos tipos de músculos, principalmente sobre músculo esquelético, a pesar de que existe evidencia sobre músculo cardíaco y músculo unísono. Pero sobre músculo esquelético también es responsable del balance de síntesis proteica y de regulación de metabolismo proteico dentro del músculo, y en ese sentido se ha transformado en una terapia bien interesante, o al menos desde un punto de vista teórico para partir, de que sí efectivamente existan fundamentos biológicos para pensar de que RANKL y su regulación podría tener efectos tanto en el hueso como en el músculo. Y esa asociación, inicialmente reportada en el estudio Freedom, se fue a buscar en otros estudios. Esto es un metaanálisis de estudios donde se han utilizado denosumab. En este estudio en particular lo que se hizo fue juntar a todos aquellos pacientes reportados en los distintos estudios clínicos randomizados donde fueron a denosumab, y lo que se vio era el efecto sobre caídas. Y efectivamente, cuando uno mira esta asociación que se encontró en el estudio Freedom, sistemáticamente se ha ido encontrando en otros estudios, y cuando uno hace el análisis combinado de los pacientes, lo que se observa es que aquellos que reciben denosumab se caen menos que aquellos que no lo reciben. Al ir de nuevo a analizar qué pasa con el músculo de estos sujetos, este trabajo de Bonet, que es un estudio muy bonito, que es un estudio básico clínico, muestra evidencia clínica de que los sujetos que reciben denosumab tienen, además de una mayor mineralización ósea, un mejor rendimiento físico, en este caso medido a través de la prueba de Hangli, es decir, el músculo funciona mejor. Y además, cuando uno va a mirar algunos otros mecanismos fisiológicos asociados a la fisiología del músculo, un aspecto bien importante es el control del balance o el control motor. Y cuando se ha revisado el análisis de cómo se comporta el control motor en aquellos sujetos que tienen osteoporosis y que van a alguna terapia antiosteoporótica, y uno compara denosumab versus otros, en este caso, por ejemplo, se comparó contra ácido hialurónico, se observa que los sujetos tienen un mejor rendimiento de control motor. Por ejemplo, en este caso evaluado a través de una prueba de rendimiento que se llama FSST, y que es una prueba de alguna manera que evalúa el balance y la coordinación muscular, en el fondo, y que es un predictor de caída. Donde aquellos sujetos que reciben denosumab tienen mejor rendimiento en esta prueba comparado con aquellos que recibieron ácido hialurónico. De tal manera de que el cuerpo de evidencia hasta ahora nos ha demostrado esta asociación de que efectivamente aquellos sujetos que reciben denosumab se caen menos, tienen efectos tanto sobre el músculo, sobre el hueso, y ese efecto sobre el músculo y sobre el hueso tiene implicancias en menor caídas, mejor rendimiento funcional a través de Hangli muscular y mejor rendimiento funcional a través del control motor, y eso hace bastante sentido biológico, y eso posiciona a denosumab como una potencial intervención de estos osteosarcopenia. Otra droga que se ha estudiado, mecanismo que se ha estudiado en los últimos años, es la miostatina, que es un factor de crecimiento liberado principalmente por el músculo de la familia de los TGF, y que de alguna manera genera un feedback negativo en el crecimiento muscular cuando ha habido desarrollo. Y sabemos de modelos animales antiguos, que fue descrito en el año 2001, que aquellos animales
que uno bloquea la miostatina, por ejemplo, liponfosfatina. Al bloquear esa molécula, existe un aumento importantísimo de la masa muscular, que es bien llamativo. Y estudios posteriores mostraban de que estos animales, además de tener más masa muscular, aumentaban su mineralización ósea. Esto probablemente por la interacción que existe tanto entre el hueso y el músculo, tanto mecánica como biológica, a través de mioquinas y osteoquinas que están conversando entre ellas. Y este efecto que se veía sobre el músculo también se veía sobre el hueso, y esto generaba que la idea de que la inhibición de miostatina podía ser una meta terapéutica, un santo grial bien relevante para el manejo de la osteosarcopenia. Los estudios clínicos en sus primeras etapas, utilizando anticuerpos inhibidores de miostatina en pacientes caedores, se veían bastante promisorios, donde se observaba aumento en la masa muscular, un mejor rendimiento desde el punto de vista de algunas pruebas físicas. Sin embargo, con los años se han ido desarrollando varios estudios en relación a esto, ensayos clínicos randomizados, principalmente movidos por la industria, y sus resultados más bien han sido neutros, ¿verdad? Los efectos más bien han sido modestos e inconsistentes, y hasta ahora no tenemos buena data para sustentar de que efectivamente esta estrategia de inhibición de miostatina vaya bien encaminada, pensando en que se vaya a transformar rápidamente en intervención que puede intervenir tanto el músculo como el hueso. Así que, de alguna manera, si pudiéramos ir como redondeando un poquitito las intervenciones que hemos visto, desde el punto de vista de las intervenciones farmacológicas, suplementación con vitamina D en pacientes deficitarios, en los soportes nutricionales dirigidos, por ejemplo con creatina o con HMB, se han ido posicionando dentro de las intervenciones, y en aquellos sujetos osteoporóticos y que además son sarcopénicos, probablemente considerar denosumab como una intervención hace sentido. Ahora, todas estas intervenciones de alguna manera requieren estar bien concientizados de qué es lo que significa tener osteosarcopenia, y requieren seguimiento de largo plazo. Y eso no es tan fácil de hacer. Como ustedes pueden ver, aquellos sujetos que tienen osteoporosis con frecuencia tienen sarcopenia, que es bien frecuente. Esto lo demostramos en un estudio poblacional hecho en población chilena hace pocos años, que cuando publicamos. Y al revés, tener sarcopenia es un marcador muy duro también de tener osteoporosis, de tal manera que estar pendientes de que la osteosarcopenia es una condición frecuente, súper relevante. Poder generar planes de intervenciones globales que requieran tanto lo nutricional como el rendimiento físico también es muy relevante, y esto requiere equipos entrenados en hacer todo este tipo de intervenciones. Y finalmente, entender la osteosarcopenia como un síndrome geriátrico que impacta directamente en la funcionalidad de las personas mayores también requiere equipos globalmente preparados para eso. Y es en ese contexto que nosotros pensamos que las clínicas de caídas y fracturas son la unidad hospitalaria ideal para hacerse cargo de este tipo de pacientes y de alguna manera poder desarrollar de manera fluida la implementación de esta intervención. Así que, a modo de conclusión, efectivamente existen hoy día intervenciones farmacológicas que tienen efecto combinado sobre hueso y músculo. Estas intervenciones están actualmente en desarrollo, yo diría la gran mayoría, y la gerociencia es el marco conceptual para progresar con su desarrollo futuro. Nuestro grupo considera el uso de denosumab cuando tenemos estos pacientes que tienen esta combinación de osteoporosis, sarcopenia y caída. Cuando tenemos que elegir qué terapia antiosteoporótica implementar, en general somos abiertos a recomendar denosumab. También hacemos suplementación nutricional dirigida, pero en población sarcopénica, y en la medida en que el recurso esté disponible, intentamos suplementar con HMB. Y no utilizamos andrógenos, principalmente no por el efecto mineralización, que ese efecto existe, sino porque su prevención de fracturas y caídas es limitado, y evidentemente esa evidencia no existe. Agradezco la atención que han puesto en esta presentación. Este es mi correo electrónico y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Después de escuchar este bloque donde nuestros conferencistas nos han integrado el hueso, el músculo, la grasa, pues nos vamos sensibilizando cada vez más en que estos tejidos funcionan en forma integrada. De nada sirve que los veamos en forma aislada. Y nuestra visión debe ir enfocada precisamente a eso, a unas prácticas encaminadas a la promoción y prevención de salud, en donde estos tejidos se visualicen en forma integrada. Las excelentes conferencias que nos han dado el doctor Duque, el doctor Gómez, el doctor Kir y por último el doctor Felipe nos han hecho un recorrido
emocionante sobre las definiciones, la fisiopatología, los métodos diagnósticos, las opciones terapéuticas y las consecuencias que están asociadas a fragilidad y a caídas. Pero sin embargo, pues hay algunas dudas que han quedado entre los asistentes y queremos pues aprovechar la presencia de este lujoso panel para que nos responda esas preguntas. Bienvenidos doctores por acompañarnos acá, es un gusto para ACOM tenerlos acá presentes y que compartamos esos conocimientos y que ustedes se sienten acá completamente complacidos compartiendo todos los conocimientos basados en la experiencia también que han tenido. Una de las preguntas que nos hacen los asistentes tiene relación con una condición, digamos, patológica que tiene que ver con la caquexia y nos pregunta si podemos definir con unos criterios puntuales cuál sería la diferencia que existe entre caquexia y sarcopenia. Voy a dejar entonces la pregunta abierta para que todos nos manifiesten como la opinión al respecto. Adelante, doctores, si quieren empezamos por el doctor Gustavo Duque. Doctor, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Lina, es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación de ACOM. Con respecto a la pregunta, hay una clara diferencia y es en la manera en que se pierde el tejido. Como lo manifestamos en la presentación, en la sarcopenia lo que se observa es una disminución progresiva de la masa muscular y la función muscular, mientras que en general la grasa ósea y la grasa muscular aumentan. Lo que observamos en la caquexia es tal vez un fenómeno un poco diferente en el cual todos los tejidos, en la mayor parte de los casos, todos los tejidos, tanto la grasa como el hueso como el músculo se pierden. Y esto genera una pérdida completa del índice de masa corporal que no necesariamente se observa en la sarcopenia. No sé si mis colegas quieren agregar algo. No, insistir fundamentalmente sobre todos los componentes inflamatorios, cómo van en relación más con la caquexia que con otras cosas. Entonces hay que definir claramente esos elementos inflamatorios y donde la albúmina es un marcador muy importante para mirar caquexia en la práctica clínica. Doctor Kir, no sé si usted nos quiere complementar algo también de esta respuesta. Y muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acompañándonos en esta tarde de viernes. Thank you. It's great to be here. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Por supuesto. ¿Cómo poder diferenciar con criterios específicos y puntuales la diferencia entre caquexia y sarcopenia? Yes. Well, sorry, the connection cut out. I hope I don't repeat what Dr. Duque has. Espero no repetir lo que ya dijo el doctor Duque porque se me cayó un momento la conexión. Hay dos criterios específicos para la caquexia y la sarcopenia. La sarcopenia es una pérdida progresiva degenerativa de masa muscular, mientras que, por el contrario, en caquexia vemos el impacto sobre todos los tejidos corporales, incluyendo la grasa. Y lo que se define en la literatura es que si está por encima de un 5% de pérdida de peso en los 6 meses anteriores, puede diagnosticarse fácilmente, pero son dos fenómenos totalmente diferentes. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Tiene relación con lo que es la obesidad sarcopénica. Y el participante nos pregunta si puede existir simultáneamente la obesidad sarcopénica con la osteosarcopenia o si son condiciones patológicas excluyentes. El participante hace esta pregunta dirigida al doctor Gustavo Duque. Bueno, es una pregunta muy interesante porque
tal vez hace poco cuando estábamos presentando en la Universidad de Caldas tuvimos esta discusión también, y es que yo no soy muy afín al término osteosarcopenia, obesidad osteosarcopénica o obesidad sarcopénica. Y esto lo hemos sustentado y lo hemos visto porque no todos los pacientes con obesidad tienen sarcopenia o tienen osteosarcopenia. Por lo tanto, y ni aún con índices de masa corporal exagerados tienen necesariamente que desarrollar sarcopenia o osteosarcopenia. Es más, hay un subgrupo de pacientes que siendo obesos tienen un incremento en la masa ósea y en la masa muscular. Entonces ahorita no, por eso el concepto de obesidad osteosarcopénica y obesidad sarcopénica no tiene mucho sustento desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que sí sabemos es que hay un subgrupo, y eso sí es importante de remarcar, hay un subgrupo de pacientes obesos, pacientes con obesidad, que tienen un componente inflamatorio bastante grande, lo que llamamos una obesidad tóxica, y esa obesidad tóxica sí se asocia con sarcopenia y con osteosarcopenia. Y en este momento lo que estamos tratando de hacer es caracterizar esos pacientes que tienen este tipo de obesidad, que son tal vez los que vamos a tener que intervenir con mayor intensidad, porque son los que están a más alto riesgo de desarrollar tanto obesidad como sarcopenia. Ya el otro grupo de la obesidad no tóxica, como decía, son pacientes que en su mayoría tienen muy buena masa muscular y muy buena masa ósea y que ni siquiera se fracturan o se caen. Y estos son el grupo que tal vez, lo digo porque todavía no se ha caracterizado totalmente, está en un menor riesgo de sufrir osteosarcopenia. No vamos a desaprovechar este lujoso panel que tenemos, así que si alguien más quiere complementar esta respuesta, adelante, puede activar su micrófono. No, solo insistir que definitivamente hay que volver a retomar ese concepto de obesidad osteosarcopénica, porque referente a consecuencias definitivamente apunta más hacia funcionalidad, y como toda la mayoría de los estudios en consecuencias de osteosarcopenia está relacionado con estudios transversales, entonces ahí queda muy difícil toda esta relación, como dice Gustavo, de tratar de definir, donde tal vez metimos en un saco grande, metimos una cantidad de gente que podría estar en buenas condiciones, y por eso las diferencias que dan respecto a consecuencias en obesidad osteosarcopénica versus osteosarcopenia. Muchas gracias. Vamos ahora a una pregunta acá que nos hacen en el chat relacionada con tratamiento. Y es una pregunta para todos los panelistas, y queremos empezar pues por el doctor Felipe, darle la bienvenida por estar acá. Sabemos pues que tiene un poco apretada su agenda, pero maravilloso y admirable que esté con nosotros. Bueno, doctores, nos preguntan desde el panel, para el panel si ven cercanas las intervenciones farmacológicas relacionadas con senolíticos en osteosarcopenia y indicado pues para la prescripción médica. Súper. Agradezco la pregunta, pienso que es una pregunta muy interesante. Pienso que los senolíticos son fármacos que están recorriendo, no hablando todavía específicamente de osteosarcopenia, sino que más bien hablando de senolíticos en general, que están haciendo su recorrido para transformarse en fármacos que se integren dentro de las terapias que podamos entregarle a nuestros pacientes en este paradigma de la gerociencia. Los trials que se están haciendo, que todavía son trials fase 1, fase 2, están todos en el contexto de pacientes que tienen alguna patología. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, es fibrosis pulmonar. Es posible encontrar algunos estudios en pacientes con fibrosis pulmonar donde se están probando las terapias con senolíticos, y en ese contexto es interesante pensar que estas terapias antienvejecimiento se están probando primero en patología que tiene algún comportamiento asociado al envejecimiento. En el fondo, esto es patología, no solo ello. Y en ese contexto, la osteosarcopenia se transforma obviamente en un target interesante para probar estas terapias. Sin embargo, de ahí a decir a que nos queda poco camino para que estas terapias efectivamente estén a nuestra disposición en el contexto de osteosarcopenia,
falta bastante camino por recorrer. Evidentemente, para animarnos a integrar este tipo de terapias vamos a necesitar evidencia de buena calidad metodológica, ensayos clínicos randomizados y ese tipo de investigación, y todavía nos falta recorrido para hacer. Pero sin duda los senolíticos dentro de las terapias anti-aging basadas en paradigma de la senociencia, de la gerociencia, se están implementando rápidamente. Yo pienso que son drogas que no están tan lejanas de nuestro umbral, pero para osteosarcopenia pienso que aún nos falta un poco. Gracias, doctor Felipe. Esta pregunta iba dirigida a todos. Queremos escuchar también la consideración que tiene al respecto el doctor Kirk, el doctor Duque y el doctor Gómez sobre el uso de... Yo creo, a ver, definitivamente cuando una cosa sirve para tantas vainas, tiene dificultades. Me parece a mí, tal como lo dijo Felipe, creo que falta todavía mucho tiempo para poder definir si realmente tiene un papel o no. Creo que iría por otro lado. Ayer hablábamos sobre triptófano y eso es una cosa interesante y que Gustavo nos puede comentar cómo sería esa vía por ese lado de triptófano en osteosarcopenia. Bueno, a mí me gusta mucho lo que acaban de decir mis compañeros y especialmente la mención que hace Felipe de la gerociencia, del paradigma de la gerociencia, porque el concepto en este momento de la gerociencia es que por una sola intervención y un solo mecanismo podemos hacer intervención en varias patologías asociadas con el envejecimiento. Estoy también de acuerdo con el doctor Gómez que estas patologías de tratar de hacer target para muchas patologías tampoco es tan eficiente, pero pienso que la osteosarcopenia es una gran oportunidad para desarrollar estas intervenciones, incluyendo los senolíticos. Estoy de acuerdo porque son dos enfermedades, como ya lo sabemos, que afectan mucha parte de nuestra población vieja y que podemos también hacer un impacto en la prevención de múltiples eventos adversos. Entonces, yo pienso que nosotros hace poco hicimos una revisión sistemática de las intervenciones, creo que lo publicamos con el doctor Kirk, sobre una revisión sistemática en los senolíticos y en este tipo de drogas y rapamiméticos y todas estas drogas. Sí. Con Felipe, creo que publicamos esta revisión sistemática y encontramos que hay un potencial, pero no hay evidencia, y en eso sí, ni siquiera evidencia en animales, en modelos animales. Y creo que ese es el inicio que debemos aproximarnos acerca del uso de senolíticos. Yo sí veo un potencial, estoy de acuerdo, y creo que va a ser una manera de tratar posiblemente la osteosarcopenia en el futuro. Lo segundo es ya muy rápidamente lo que me pregunta el doctor Gómez acerca del triptófano. Ese es, por ejemplo, otro ejemplo de lo que se habla como una aproximación de gerociencia. El triptófano se metaboliza por la flora intestinal y se absorben estos metabolitos. Y la flora intestinal, hay un proceso inflamatorio y la flora intestinal está degenerada, se producen metabolitos que inducen envejecimiento e inducen pérdida de masa ósea y muscular. En contrario, si se pueden administrar metabolitos que tienen un efecto anabólico también del triptófano, hemos visto ya cómo ese efecto puede ser combinado para músculo y hueso. Todo esto para decir que sí, el concepto en este momento que estamos desarrollando en geriatría para el manejo y la aproximación a la osteosarcopenia es con ese enfoque de gerociencia, tratando de dirigir nuestros esfuerzos a mecanismos que son compartidos, tanto en el músculo como en el hueso. Creo que Ben va a hacer un comentario. Yeah, I was just going to add that I think yo quería agregar que yo creo que el abordaje de las gerociencias es excelente para el estudio de la sarcopenia. Uno de los pilares de la gerociencia, sabemos que la senescencia es una acumulación de células que no se proliferan o mueren, y esto produce inflamación en el organismo. Y la inflamación juega un papel fundamental tanto en la pérdida ósea como en la muscular, activando vías degenerativas. Entonces, quizás en el futuro, en estudios clínicos,
Esto sería un buen abordaje para la sarcopenia. Pero tenemos que asegurarnos de que la eficacia es buena para establecer la vía de la osteosarcopenia. Estoy plenamente de acuerdo con el doctor Gómez y el doctor Duque con sus comentarios. Muchísimas gracias. Y como lo bueno casi no dura, nos queda un poco tiempo para que abordemos dos preguntas. La siguiente es para el doctor Ben Keir y es relacionada con el diagnóstico y con el uso de la DEXA como con composición corporal para estudiar en un solo tiempo las dos entidades. Doctor, ¿la recomendaría? ¿Y qué opinión tiene el uso de la impedanciometría para esta situación? Yes, well, thanks for the question. Bueno, gracias por la pregunta. Primero que todo, en este momento, los criterios diagnósticos para la osteosarcopenia es utilizando la osteopenia y la osteoporosis con DEXA, con los puntajes DEXA. Y combinando la resistencia con la marcha. Los mejores criterios que tenemos hasta el momento para osteosarcopenia, creo que en el futuro van a evolucionar esos criterios si tenemos mejores mediciones para identificar la sarcopenia, que sea más pronóstico de los desenlaces. Eso es lo mejor que tenemos en el momento. Creo que que DEXA es lo que tenemos en este momento para identificar la osteoporosis y debemos utilizarla también para estudiar el músculo, y es la mejor forma que podemos usar. La segunda parte de la pregunta creo que es bioimpedancia, que es otro método factible para medir la masa magra. Y yo diría que si no hay acceso a DEXA, podemos utilizar la bioimpedancia como sustituto. Pero lo primero sería utilizar DEXA con los criterios que hemos fijado hasta el momento. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos y vamos a responder a la pregunta sobre cuáles serían las recomendaciones relacionadas con ejercicio para los pacientes que tienen osteosarcopenia. Ejercicios que mejoren fuerza, que mejoren equilibrio. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Doctor Felipe, adelante. Súper. Yo creo que es una pregunta súper interesante, porque por un lado existe una respuesta que yo creo que es probablemente bien conocida por todos, de que aquellos entrenamientos de fuerza, de resistencia y que son progresivos tienen un efecto que es importante en la masa muscular y que también tienen efecto en el músculo, pero probablemente lo que es menos intuitivo y que también hay evidencia de que funciona es el entrenamiento de balance. El entrenamiento de balance también ha demostrado tener efectos positivos tanto en músculo como en hueso, de tal manera de que debieran ser incorporados en las rutinas de entrenamiento de estos pacientes. Entonces, aquellos entrenamientos, por otro lado, también es importante recordar de que cuando uno de alguna manera entrega una rutina de entrenamiento físico para una persona mayor, esta rutina siempre debe ser integral, siempre deben haber entrenamientos de fuerza, de resistencia, de balance y de flexibilidad. El punto es donde uno coloca el foco. Y al menos en mi opinión, creo que tenemos suficiente evidencia para decir que tenemos que poner el foco en la fuerza, en la resistencia y en el balance, pensando en nuestro sarcopenia. Obviamente vamos a poner balance por las caídas, pero en este contexto también pensando en masa ósea y muscular. Muchísimas gracias. Un panel maravilloso, lástima que no contemos con más tiempo para poder explorar muchas preguntas que nos quedan en el panel también, pero tratamos de aprovecharlos al máximo y tenerlos acá ha sido maravilloso. Infinitos agradecimientos a ustedes, pues tener esta tarde de un viernes el distinguido panel. Esto es un lujo para Com, definitivamente. Geraldine, te luciste con los invitados que tienes el día de hoy y el día de mañana para el evento. Es maravilloso. Y resulta que nuestros participantes siguen concursando para el concurso que tanto sabes de osteoporosis.